Capítulo sexto, 1958-1966. 49 días. Azules y colorados. El enfrentamiento continúa. Primera parte. En octubre de 1956, el general Aramburu convoca elecciones para el año próximo. En ellas se elegirá a convencionales constituyentes para una reforma constitucional. Todo el periodo hasta dichas elecciones estará asignado por interminables pugnas y conspiraciones militares. Las elecciones se llevan a cabo el 28 de julio de 1957 bajo la supervisión militar. En la campaña electoral, iniciada a tal fin, fue posible percibir la profunda fractura de la Unión Cívica Radical entre la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, acaudillada por el dirigente Ricardo Balbín. El comicio arrojó una victoria del radicalismo del pueblo, más cercano a la política oficial, con 2.107.000 votos, el 24,2%, y la Unión Cívica Radical Intransigente, en segundo término, obtuvo 1.848.000 votos, 21,2% del sufragio. El sufragio en blanco fue el más significativo, 2.116.000 votos, 24,3%. Los restantes se distribuyeron entre socialistas y demócratas cristianos. El peronismo estaba proscripto. A pesar del nivel de fragmentación electoral, los reformistas, ligados o cercanos a la Revolución Libertadora, lograron 120 bancas contra 85 de los que se alineaban en contra de la reforma, Unión Cívica Radical Intransigente, neoperonistas y nacionalistas de derecha. Frondizi integró una generación de jóvenes radicales que cuestionaron la conducción conservadora de Marcelo T. de Alvear y la corriente unionista, reivindicando el nacionalismo económico de Hipólito Yrigoyen y proponiendo que la Unión Cívica Radical adoptara una posición de centro-izquierda. El 4 de abril de 1945 formó parte del grupo de dirigentes radicales opositores al unionismo que se reunieron en la ciudad de Avellaneda para debatir y consensuar las bases políticas para un programa de centroizquierda y nacionalista que pudiera dar respuesta a las nuevas realidades sociales, económicas y políticas que el acentuado proceso de industrialización estaba produciendo en la Argentina. El resultado fue la Declaración de Avellaneda, un documento histórico que se constituyó en una de las bases ideológicas de la Unión Cívica Radical. Poco después, el 1 de noviembre de 1945, estos dirigentes radicales se reunieron en Rosario para constituir el Movimiento de Intransigencia y de Renovación Nacional MIR. Frondizi adoptó una posición de apoyo a las medidas sociolaborales e industriales del primer gobierno de Juan Domingo Perón, aunque estuvo totalmente en contra de las habituales prácticas no democráticas de este en el gobierno. Fue vicepresidente del bloque de diputados radicales conocido como el Bloque de los 44. Luego del golpe de Estado de 1955, adoptó una posición crítica que llevó a la fractura de la Unión Cívica Radical, acontecida en 1956, dando origen a la Unión Cívica Radical Intransigente y a la Unión Cívica Radical del Pueblo. En 1945, ante el enfrentamiento entre el peronismo y el antiperonismo, Frondizi decidió adoptar una posición de respaldo a las conquistas laborales y las medidas de fortalecimiento sindical impulsadas por Perón cuando era secretario de Trabajo, aunque criticó la política centroderechista en materia educativa y autoritaria del gobierno militar. Durante los hechos de octubre de 1945, Frondizi fue expulsado de la Casa Radical de la capital federal, acusado de colaboracionista del peronismo. Frondizi, coincidiendo con la postura del MIR, se opuso a la Unión Democrática, un frente electoral liderado por la Unión Cívica Radical, para oponerse al peronismo que agrupaba tanto a los partidos de izquierda como de derecha. La derrota electoral de la Unión Democrática frente al peronismo en las elecciones presidenciales de 1946 produjo un profundo debate en el radicalismo y la renuncia de la conducción unionista. Por su parte, Frondizi resultó elegido en esa ocasión diputado nacional como representante del pueblo de la provincia de Buenos Aires. La corriente intransigente asumió entonces el liderazgo del partido, siendo elegidos dos de sus miembros, Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, respectivamente, presidente y vicepresidente del bloque radical de diputados nacionales en el llamado Bloque de los 44.
A comienzos de 1948, Frondizi fue reelecto diputado, imponiéndose el MIR en los comicios internos de la capital federal. En las elecciones presidenciales de 1951, fue nominado por la Unión Cívica Radical para integrar la fórmula presidencial como candidato a vicepresidente de la Nación, acompañando a Ricardo Balbín como candidato a presidente. La fórmula radical obtuvo el 31,81% de los votos, siendo vencida por la fórmula peronista integrada por Juan Domingo Perón y Hortensio Quijano, que obtuvo el 62,49%. En 1954, Frondizi fue elegido presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. El 1 de junio de 1950 habló sobre el poder del Congreso Nacional desde su banca de diputado. Para que exista un régimen constitucional en la República, no es suficiente la existencia de un edificio que se llama Congreso Nacional, ni un recinto de este, ni un reglamento, ni estas blancas. Es preciso que el Congreso argentino funcione en la integridad de su capacidad y de sus atribuciones. Es imprescindible que se sientan aquí representantes de los partidos políticos, pero por sobre todo que se sientan representantes del pueblo, dispuestos a servir a los ideales de la nación argentina en sus grandes aspiraciones. Sus múltiples compromisos políticos no le impidieron dedicarse a la actividad intelectual, y así fue como a fines de 1954 publicó Petróleo y Política, libro de denuncias sobre la actividad de las empresas petroleras en Argentina, y habló del monopolio de YPF sobre el sector petrolero. El libro se transformaría en una superventa el año siguiente, durante los acalorados debates sobre los contratos petroleros firmados por Perón y la Standard Oil de California. Gracias a esto, Frondizi se posicionaría en primer plano de la escena nacional, dándole más esfuerzo a su rama intelectual y a su perfil izquierdista. El 16 de junio de 1955, altos dirigentes de la Unión Cívica Radical y la Marina organizaron un golpe de Estado intentando asesinar al presidente de la Nación. Para ello, bombardearon la Plaza de Mayo con el resultado de más de 300 personas asesinadas. En ese contexto, Frondizi fue brevemente detenido por sus conexiones con los grupos golpistas, así como con los radicales que integraban los grupos terroristas denominados comandos civiles. Frondizi dio uno de sus más famosos discursos políticos de una duración de media hora por Radio Belgrano el 27 de julio de 1955. El discurso fue la respuesta al intento de Perón de abrir un espacio de diálogo que pudiera pacificar al país. En ese discurso, Frondizi exigió las condiciones para la pacificación, cuestionó muchos aspectos de la política del gobierno, en especial los contratos con las empresas petrolíferas californianas, a las que definió como una ancha franja colonial cuya presencia sería como la marca física del vasallaje, y sentó las bases de su propia propuesta de gobierno. En septiembre de 1955, recién instalado el gobierno militar de la Revolución Libertadora, se plantearon dos grandes tendencias dentro del antiperonismo como también en el radicalismo. Existía un sector que buscaba restablecer de alguna forma el acercamiento y la conciliación con el peronismo y otro sector que buscaba desperonizar el país mediante una estricta política represiva del peronismo y los sindicatos. En consecuencia, el 10 de noviembre de 1955 se constituyó la Junta Consultiva Militar, presidida por el almirante Rojas e integrada por representantes de todos los partidos políticos, con la excepción del peronismo y el comunismo. Los miembros en representación de la Unión Cívica Radical fueron los unionistas Juan Gauna y Miguel Ángel Zavala Ortiz y los intransigentes Oscar Allende y Oscar López Serrot. 2 días después se produjo la renuncia de Rojas y todos los miembros de la Junta Consultiva, excepto los 2 representantes de la Unión Federal, con el fin de presionar la dimisión del presidente del país, Eduardo Farrell Lonardi. Esto se hizo efectivo el 15 de noviembre, cuando le sustituyó el general Pedro Eugenio Aramburu, fortaleciendo así la línea antiperonista de gobierno. El 9 de noviembre de 1956 se reunió en Tucumán la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. La postura del partido liderado por Frondizi, el movimiento de Intransigencia y Renovación, era de repudio al gobierno militar. Propuso tomar la iniciativa y presionarlo mediante la designación de una fórmula presidencial. Los balvinistas, ya separados del MIR, unionistas y sabatinistas más cercanos a la Revolución Libertadora, rechazaron la propuesta, ya que estaba a favor del gobierno militar.
La Convención Nacional votó a favor de la propuesta intransigente y eligió a Arturo Frondizi como candidato a presidente de la Nación. Los unionistas, balvinistas y sabatinistas abandonaron entonces la convención y el 10 de febrero de 1957 formaron un nuevo partido, un partido aparte, la Unión Cívica Radical del Pueblo, conocida como el ala conservadora de la Unión Cívica Radical. Los intransigentes también se dividieron en un partido y tomaron el título de Unión Cívica Radical Intransigente. El partido definió rápidamente una posición inspirada en la Declaración de Avellaneda, pero adaptada a la situación de posguerra, atrayendo una gran cantidad de sectores juveniles y progresistas extrapartidarios como los socialistas Dardo Cuño, Guillermo Esteves Boero o el forjista Raúl Scalabrini Ortiz. Estos se caracterizaban por una posición de centro-izquierda nacional, no antiperonista, así como el pensamiento desarrollista sostenido por Rogelio Frigerio desde la revista ¿Qué? Durante las elecciones de 1958, el Partido Justicialista se encontraba prohibido por el golpe militar que había derrocado al gobierno de Juan Domingo Perón. Entonces, durante el exilio en España, Frondizi mandó a su asesor, Rogelio Frigerio, a contactarse con John William Cook, un delegado de Juan Domingo Perón exiliado en Venezuela. Frigerio viajó para sellar el apoyo que Perón debía darle al candidato a la presidencia de la Nación, Arturo Frondizi, en las elecciones de 1958. Así, el pacto se realizó a través de algunas reuniones, primero en Caracas en enero de 1958 y luego en Ciudad Trujillo, en la República Dominicana, en marzo de 1958. El acuerdo Perón-Frondizi es un hecho político que ha sido puesto en tela de juicio por todos los sectores de la política de entonces y de ahora. Un analista imparcial, como Potash, relata que Frigerio, un hombre de mayor confianza de Frondizi, viajó el 3 de enero de 1958 a Caracas por invitación de Perón, después de volver a Buenos Aires para hablar con Frondizi, y regresó a Venezuela el 18 de enero. Para entonces había sido derrocado el dictador venezolano Pérez Jiménez y Perón, temiendo por su seguridad, se refugió en Santo Domingo y fue allí donde el documento que incluía los detalles de los convenios fue despachado el 5 de febrero por medio de un enviado especial, el señor Ramón Prieto. El autor norteamericano manifiesta: la aseveración de Frigerio en cuanto a que el documento no contenía medidas concretas está en desacuerdo con el texto que Perón dio a publicidad en junio de 1959, después de volverse contra el gobierno de Frondizi. Pero tal documento no ha aparecido nunca y el único texto disponible para el análisis es el que Perón distribuyó en 1959. Vázquez Viera, en su libro El proceso subversivo en Argentina a través de la Bibliografía Nacional, editado y premiado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, reproduce el texto completo del acuerdo Perón-Frondizi firmado por Perón, Frondizi, Cook y Frigerio. Admiten la existencia del pacto, además, los dos autores citados en el párrafo anterior, historiadores de reconocida autoridad y objetividad en sus análisis de la vida política y constitucional argentina, como Romero Carranza, Rodríguez Varela Ventura en su libro Historia Política y Constitucional de la Argentina, Floria y García Belsunce en su libro Historia Política Argentina Contemporánea y Eduardo Augusto García en su libro Yo fui testigo. En el texto del supuesto acuerdo que transcribe Vázquez Viera, se conviene entre los firmantes, entre otras cosas, lo siguiente. A. Revisión de todas las medidas de carácter económico adoptadas desde el 16 de septiembre de 1955, lesivas a la soberanía nacional y de aquellas que determinaron un empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo. B. Restablecer la reforma bancaria de 1946 y la estructuración de la política económica de la ocupación plena y amplio estímulo a la producción nacional, la elevación del nivel de vida de las clases populares y el afianzamiento de los regímenes de previsión social. C. La anulación de las medidas de toda índole, incluida toda clase de proceso, adoptadas por el gobierno provisional desde el 16 de septiembre de 1955 con propósitos de persecución política. D. Levantamiento de las interdicciones y restitución de los bienes a sus legítimos dueños. E. Devolución de los bienes de la Fundación Eva Perón. F. Levantamiento de las inhabilitaciones gremiales. G. Reconocimiento de la personería del Partido Peronista, devolución de sus bienes y levantamiento de las inhabilitaciones políticas. H. Reemplazo de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Concluyendo este tema del final del gobierno de la Revolución Libertadora, dice Potash que al buscar deliberadamente el apoyo peronista, en forma manifiesta a través de la retórica de la campaña, y en secreto mediante negociaciones con Perón en el exilio, y también al recibir el apoyo del Partido Comunista, Frondizi asumiría la presidencia con un doble riesgo. Por un lado, el agudizado recelo de los militares antiperonistas, casi todos tan disgustados por su propia incapacidad política como por el método de Frondizi para lograr el triunfo, y por el otro, la determinación de Juan Domingo Perón de exigir el pago político total por los votos prestados. El pacto constó en que Perón llamaría por teléfono y le sugeriría a sus seguidores que votasen por Frondizi y, en caso de que éste ganara las elecciones, se comprometería a devolver, a restaurar los sindicatos como la CGT y a quitar aquellos decretos que prohibían que el peronismo se presentase a elecciones. Su periodo de gobierno se caracterizó por adoptar el desarrollismo como política de base de gobierno, a partir de las recomendaciones de la CEPAL y las definiciones de la llamada teoría de la dependencia, desarrollada a partir de los años 1950 por intelectuales de toda la América Latina. Sin embargo, el desarrollismo frondicista se diferenció del cepalismo al recurrir principalmente a la radicación de empresas multinacionales antes que al Estado como factor de impulso del desarrollo industrial. Sus principales colaboradores fueron Rogelio Frigerio, Gabriel del Mazo, uno de los padres de la reforma universitaria, Oscar Allende, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Roque Vítolo y Rodolfo Martínez. La política de erradicación de capitales extranjeros, cuyas medidas principales fueron las leyes de inversión extranjeras y de promoción industrial y de contratos petroleros, tuvo éxito al coincidir con la etapa de la gran expansión transnacional que tuvieron las empresas estadounidenses en aquella época. Entre 1958 y 1963 se llegó a alcanzar el máximo histórico de inversiones extranjeras en Argentina, alrededor del 23% del total del periodo entre 1912 a 1975. Las ramas industriales privilegiadas en esta segunda etapa del proceso de sustitución de importaciones fueron la automotriz, la petrolera, petroquímica, la química, la metalúrgica y la de maquinarias eléctricas y no eléctricas. Las inversiones se orientaron hacia el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecía un mercado interno protegido. La expansión siderúrgica se logró a pesar de los obstáculos de la Dirección de Fabricaciones Militares que se oponía a la intervención del capital privado. Durante esos años, la inversión extranjera se multiplicó por 10, como también se duplicó la inversión interna, logrando así un gran reequipamiento industrial. Y tal como lo había anticipado Frondizi, las divisas que antes se gastaban en la importación de combustibles y otras materias primas, ahora se destinaron a la compra de equipos industriales, modernizando la industria y la infraestructura básica. Hubo una inversión de 140 millones de dólares en industria petroquímica entre 1959 y 1961. La industria se modernizó en 1960 y 1961 por un valor de 1.000 millones de dólares en máquinas y equipamientos importados. El 25 de julio de 1960 se inauguró el Alto Horno de San Nicolás de los Arroyos, sobre el río Paraná, para la producción de acero, albergando 12.000 puestos de trabajo. Este alto horno se había empezado a construir en la época de Perón, pero con su derrocamiento los militares no lo habían terminado. Se demoró 10 años en su finalización. Se radicaron varias empresas automotrices en el país. En el primer año de gobierno se radicaron Dibor, Citroën y Alcre, y en el año 1959 de Carlo. Cairoli, Deus, Argentina, Dinar, Isar, Peugeot, Renault, Siam, Ditela, Automotores, Sociedad Anónima, en el año 1960. Auto Unión, Auto Ar, Bambi, Goliath, Hans, Sociedad Anónima, además de las nuevas empresas que llegaron. Hubo algunas fábricas que ampliaron sus plantas industriales. Una de ellas fue la de Fiat, que en el año 1959, y la General Motors, que se radicó también en el mismo año. Con este crecimiento de la siderurgia, la industria automotriz produjo en 1961 137.000 automóviles camiones, dándoles trabajo a un total de 150.000 obreros y ahorrando unos 250 millones de dólares que antes se utilizaban en importación de automotores.
Se aumentó la producción. En 1958 se fabricaron 10.000 tractores y 3 años después las unidades llegaron a 25.000. La red vial creció 10.000 kilómetros. Hubo un aumento de la producción industrial de un 10% y se inauguró la planta Somisa, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina. En el invierno de 1958, ya en el gobierno del país, dispuesto a promover la inversión extranjera, pero sin contar con YPF, y con medios para aumentar la producción argentina, pero sin divisas para importar petróleo, resolvió negociar una subsidiaria de Standard Oil un contrato de explotación petrolífera. Fue muy criticado por ello, ya que iba en contra de lo que había postulado en su famoso libro Petróleo y Política, el cual había sido escrito antes de su asunción presidencial en 1954. Esto generó algunas manifestaciones y tensiones en algunos sectores peronistas. Félix Nula dijo sobre el tema: más que un reproche político, se trataba de un reproche moral. Como consecuencia, el 24 de julio del año 1958, el presidente brindó un discurso ante el país explicando los problemas y las consecuencias que tenía el seguir importando petróleo. El gobierno así anunció la batalla del petróleo. El objetivo de este era el de lograr el autoabastecimiento petrolero como sea. En su discurso, dio la razón de su giro ideológico. La razón fue sencillamente que Argentina no había ni un gramo de oro para YPF y que habría que atraer los capitales extranjeros para explotar el hidrocarburo. Claro, de las petroleras se tendrían que llevar parte de las ganancias. A continuación, una cita del discurso del 24 de julio de 1958 en la cual explica el porqué de su giro ideológico. Cuando asumimos el gobierno, las reservas de oro ascendían a 125,5 millones de dólares y el conjunto de oro y divisas poco más de 250 millones de dólares. A su vez, el 1 de mayo al 31 de diciembre del año 58 habrá que cumplir con compromisos por el valor de 645 millones de dólares en el exterior. No disponemos, por lo tanto, ni de un gramo de oro en el Banco Central para YPF. Cita del presidente Arturo Frondizi declarando la batalla del petróleo. Aunque las políticas petroleras trajeron resultados positivos en poco tiempo, sus políticas fueron duramente criticadas, ya que los primeros meses salió más caro extraer el petróleo argentino que comprar el petróleo extranjero, unos 350 millones de dólares, a causa de la compra de la maquinaria necesaria para ello. Pero más tarde, cuando se empezaron a perforar los pozos, se pudo ver la diferencia del poder explotar petróleo en el país a tener que comprarlo. Pero había otro problema, que fue el más polémico. Frondizi había escrito, antes de su asunción presidencial, el libro Petróleo y Política, con una gran postura antiimperialista, en la cual, entre otras cosas, decía que YPF era capaz de lograr el autoabastecimiento de petróleo para el país sin tener que pedir ayuda en el exterior. Su acción de contratar empresas estadounidenses para la explotación y exploración del petróleo era todo lo contrario a lo que había expresado en este libro. Se trataba de crear fuentes de trabajo en el país y de extraer el petróleo de una manera racional. Esta política petrolera estaba basada en lo que Frondizi y Frigerio llamaron nacionalismo de fines, contrapuesto al nacionalismo de medios. El primer nacionalismo instaba a alcanzar los objetivos por cualquier medio, mientras que el segundo se centraba en los medios cómo conseguirlos. Al llegar el gobierno de Frondizi había una grave situación petrolera en la Argentina. Existía un consumo de 15 millones de toneladas de petróleo, pero en el país solo se producían 5 millones. Por lo tanto, debía importar 10 millones de toneladas para llegar a abastecer de petróleo al país. Todo esto representaba el valor de una tercera parte del producto de las exportaciones. Una de las primeras metas del gobierno de Frondizi fue la de producir todo aquello que se importaba. La explotación de petróleo y su autoabastecimiento fue uno de los primeros logros. Las reservas de petróleo aumentaron casi un 50%. Pasó de 390.000 millones a 590.000 millones de toneladas de reserva en todo el país y también se quintuplicó la producción de gas. El gobierno sentó 3 pilares básicos de la política petrolera. Primero, nacionalización del petróleo. 2, monopolio de YPF y 3, autoabastecimiento petrolero. El artículo 1 de la Ley 17.773 de nacionalización del petróleo establecía que los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos son bienes exclusivos, imprescindibles e inalienables de la nación. Artículo 2.
La actividad del Estado Nacional estará a cargo de YPF, gas del Estado y yacimientos carboníferos fiscales. Artículo 8. Se declara de urgente necesidad nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos y sus derivados. El artículo 4 de esta misma ley decía además: queda prohibido en todo el territorio nacional el otorgamiento de nuevas concesiones. Los contratos petroleros del gobierno no eran concesiones a las compañías petroleras extranjeras, como se lo había criticado a Frondizi en su tiempo. Por el contrario, los contratos eran locación de obras, pero en donde las compañías no tenían derecho sobre el petróleo extraído en estas obras. El petróleo crudo era entregado directamente a YPF. Para la explotación del petróleo se habían comprado 36 equipos de perforaciones petrolíferas, la compra más grande hecha por la historia en Argentina. En 1960 se llegó a tener más de 100 de estos equipos trabajando para la administración, el doble de lo que tenía normalmente YPF, dándose así solución a la crisis energética que había en 1958 y acabado con la dieta eléctrica y los apagones que sufría constantemente el país. En ese mismo año, 1958, se construyó también el gasoducto de Campo Durán. Se creó prácticamente una industria petroquímica que ubicó al país como segunda potencia regional en el rubro, y se multiplicó por 5 la producción de caucho necesario para la fabricación de neumáticos y automotores. Así, Argentina logró el autoabastecimiento del petróleo en 4 años, rompiendo con 50 años de abastecimiento de petróleo importado por los grandes monopolios extranjeros. En 1958, mediante la Ley 14.499, se dispuso que cada jubilado cobrara automáticamente un equivalente del 82% de lo que cobraba cuando trabajaba. En octubre de 1960, los sindicatos peronistas independientes formaron la Comisión de los 20 para exigir la devolución de la Confederación General del Trabajo CGT, que permanecía intervenida por el gobierno desde el golpe militar de 1955. Para presionar al gobierno, la Comisión de los 20 declaró el 7 de noviembre una huelga general que obligó al presidente Frondizi a recibirlos y finalmente acordar el 3 de marzo de 1961 la devolución de la CGT a la Comisión de los 20. Bueno, además de la industrialización, también hubo lugar para la educación. Se multiplicaron las escuelas de educación técnica, abriendo en una década, 1963-1974, en que la Argentina registraría las tasas de crecimiento más altas del mundo y se eliminaría prácticamente la pobreza. La política educativa de Frondizi se caracterizó por la sanción de 2 leyes grandes: la que aprobó el Estatuto del Docente y la que habilitó a las universidades privadas a emitir títulos profesionales. Esta última motivó una gran protesta estudiantil conocida como laica o libre. El movimiento estudiantil organizado por la Federación Universitaria Argentina, FUA, se opuso de inmediato a la habilitación de las universidades privadas y organizó un plan de movilización con apoyo de los sindicatos, los estudiantes secundarios y los partidos políticos de oposición, bajo el lema laica o libre, una de las movilizaciones más grandes de la historia del movimiento estudiantil argentino. Arturo Frondizi mantuvo una política de buenas relaciones con los países exteriores. Durante el año 1958 realizó varios viajes alrededor del mundo, llegando a conocer desde el líder cubano Fidel Castro hasta haber llegado a los Estados Unidos con objeto de mediar entre ambos países que atravesaban un serio conflicto por la sospecha estadounidense de que Cuba pudiese albergar armas nucleares en su territorio. Frondizi intentó acercarse como mediador entre ambos bandos de forma neutral, pero por presiones militares se vio forzado a romper relaciones con La Habana. En enero de 1959, el presidente Frondizi visitó los Estados Unidos. Esto significaba la primera vez en la historia que un presidente argentino visitaba dicho país. El jefe de Estado fue muy bien recibido. En respuesta, el presidente Dwight Eisenhower visitó la Argentina en marzo de 1959. Ambos estados emitieron la Declaración de Bariloche, un tratado sobre protección de parques nacionales, con la intención de promover un mejor nivel de vida para los países americanos. El 18 de agosto de 1961 visitó la Argentina por solo 3 horas el comandante Ernesto Guevara. Curiosamente, esta sería la última vez que el Che visitaba la Argentina. Para tal ocasión era necesario traer al Che de la manera más secreta posible, ya que si los militares se enteraban de esa reunión, se acarrearía un gran problema político para el país.
Durante los 45 minutos que duró el viaje, el Che durmió en los hombros de Ramón Aja Castro, director de Asuntos Latinoamericanos del gobierno cubano. El Piper, avión utilizado para esta misión, llegó y aterrizó en tierra argentina en el aeropuerto de la localidad de Don Torcuato. El Che viajó en auto hasta la Quinta Presidencial de Olivos y enseguida fue recibido por el presidente. Lo primero que hicieron fue encerrarse en un pequeño salón para hablar. Esta reunión solo duró 3 horas. Ernesto Guevara había venido para representar al Ministerio de Industrias y de la delegación cubana en la 4ª conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA realizada en Punta del Este. Pese a que la reunión fue lo más secreta posible, fue inevitable que las Fuerzas Armadas se enterasen. Aunque en aquella reunión no había habido mucho tiempo para hablar, durante la misma el Che mantuvo su típica postura antiestadounidense y también su opinión de que un país no debería contar con la ayuda económica de Estados Unidos, argumentando que los Estados Unidos siempre ganarían a través de su prestación económica enorme influencia política en el país afectado. El presidente Frondizi expresó, por otra parte, su preocupación por el camino que estaba tomando la política de Cuba hacia el socialismo y también le confesó al Che que tenía preocupaciones de que Cuba ingresase al Pacto de Varsovia. Sin embargo, el Che lo tranquilizó informándole de que eso no iba a convertirse en realidad. La reunión de Frondizi con el Che provocó la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Adolfo Mujica, hecha 20 días después de concretarse esta reunión, el 29 de agosto de 1961. La actitud de Frondizi ante la Revolución Cubana de 1959, junto a la visita de Fidel Castro y más tarde la del Che a la Argentina, hizo que se volviese más tensa la relación que el gobierno tenía con los militares argentinos, sobre todo teniendo en cuenta la visita del Che que se había efectuado al país en secreto. Frondizi tenía también buenas relaciones con el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Quiso que Argentina fuese el mediador entre Estados Unidos y Cuba, ya que estos dos países vivían un conflicto muy grave motivado por el temor de Estados Unidos a que Cuba pudiese tener a su disposición armas nucleares provenientes de la Unión Soviética apuntando a su territorio. Este incidente se le conoció también como el nombre de la crisis de los misiles. El ejército protestó formalmente ante estas reuniones con los líderes cubanos y presionó al presidente para cambiar su política respecto a Cuba. En esa línea, el 26 de junio de 1958, el Congreso Nacional derogó el Decreto Ley 4161/56, sancionado por la dictadura para prohibir al peronismo, y sancionó una ley de amnistía que dejó en libertad a miles de peronistas y sindicalistas encarcelados por la Revolución Libertadora. También derogó la Ley de Residencia 4144, dictada en 1902, que el sindicalismo argentino venía denunciando desde su misma sanción. En 1958, a poco de asumir como presidente de la Nación, Arturo Frondizi dictó el decreto secreto 9880/58, el 14 de noviembre, que permitía al presidente declarar el Estado con NITES, conmoción interna del Estado, restringiendo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales y habilitando la militarización de la sociedad y la declaración del estado de sitio. El plan con NITES de Frondizi permitía declarar zonas militares a los principales centros o ciudades industriales como La Plata y autorizaba a las Fuerzas Armadas a realizar allanamientos y detenciones en los cuales se interrogaban a los sindicalistas y peronistas sin cumplir las normas constitucionales. Además, durante el estado con NITES se declararon ilegales las huelgas y las manifestaciones. El 12 de marzo de 1960 se produjo un atentado terrorista mediante la colocación de una bomba en el domicilio particular del capitán del ejército David René Cabrera, en el que resultó muerta su hija de 2 años y con heridas graves su hijo de 6 años al derrumbarse prácticamente toda la vivienda. El hecho, que fue realizado por indicación de un dirigente de la resistencia peronista, Alberto Manuel Campos, fue uno de los 1.566 atentados realizados durante el gobierno de Frondizi y determinó en la reunión que entre el presidente y los comandantes de las tres armas, el 14 de marzo, se dispusiera poner en ejecución el plan con NITES. En un principio, los militares requerían otras medidas como la ley marcial, la cual conllevaba la posibilidad de aplicar la pena de muerte. El general Toranzo Montero le había dicho al presidente, y con expresa constancia, de fusilar a todo aquel
que sea descubierto infraganti. La ley marcial de esta manera va a limitar al terrorismo. Para evitar esto, Frondizi dio ejecución por segunda vez al Plan Conites. Así fue que el 14 de marzo de 1960, con el fin de reprimir las huelgas y protestas estudiantiles, el presidente Frondizi aplicó otra vez el Plan Conites y declaró a todo el país en estado de conmoción interior del Estado. Bajo el Estado Conites, el gobierno de Frondizi detuvo a cientos de opositores, sindicalistas y activistas estudiantiles. Estos presos se los llamó presos Conites. También intervino los sindicatos. Para concentrar a los detenidos, Frondizi habilitó las prisiones militares de Magdalena y Punta Indio y reabrió la cárcel inhumana de Tierra de Fuego, instalada en la Isla de los Estados, que Perón había clausurado en 1947. Algunos de los presos famosos de ese momento fueron el comunista Rubens Íscaro, los peronistas Andrés Framini, José Ignacio Rucci y el folclorista paraguayo José Asunción Flores. Recién el 2 de agosto de 1961, Frondizi dio por terminado el Estado Conites. En 1962 volvió a declararse al país en Estado Conites durante varios meses. El plan era preventivo y no aplicaba penas posteriores a que se dieran por finalizado. Diversos estudiosos han considerado al Plan Conites como un antecedente inmediato de la doctrina de la seguridad nacional, la guerra sucia y la represión ilegal que alcanzaría su pináculo con la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional 1976-1983.